Buen día, bienvenidos al segundo módulo de nuestra especialización profesional en control de calidad y tecnología de alimentos. Les saluda la ingeniera y magíster Diana Montaño y en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo ya de las buenas prácticas de manipulación. Recordaremos que en la sesión anterior pudimos ver muchos de los términos técnicos, los cuales los vamos a aplicar el día de hoy. Iniciaremos indicando cuáles son todos estos criterios, todo este conjunto de acciones que determinan las buenas prácticas de manufactura. Dentro de ellas podemos ver que iniciamos con la parte de instalaciones de la planta, las materias primas y evaluación de proveedores, el almacenamiento, las buenas prácticas de fabricación o las prácticas de los procesos en sí, el plan de limpieza y desinfección, la higiene y mantenimiento de equipos, buenas prácticas de manipulación y estos centrados a la higiene del personal. La capacitación del personal que va muy de la mano con que tengan las buenas prácticas, los reclamos, trazabilidad, postventa y retiro, la documentación y validación y verificación y por último un proceso de auditoría. Como ustedes pueden ver, es una amplia gama de puntos los cuales abarcan las buenas prácticas de manufactura. Es por eso que lo vamos a dividir en dos. El día de hoy veremos la mitad de todos estos criterios y para la siguiente sesión, el día de hoy veremos la mitad de estos criterios y para la siguiente sesión vamos a ver los restantes. Vamos a empezar con la estructura e instalaciones. En esta parte vamos a poder evaluar la ubicación, ¿sí? La normativa en sí, tanto la nacional como la internacional, nos habla de que no tiene que estar a menos de 150 metros de fuentes de contaminación. Es decir, que donde establezcamos nuestra planta, cuando encontremos un terreno, tenemos que estar siempre muy atentos a los alrededores, verificar que no esté en zonas colindantes, por ejemplo, en donde se almacenen equipos en desuso, basurales y chatarra. ¿Por qué? Porque estas condiciones atraen mucho la presencia de plagas. Entonces, si estamos a un lugar cercano a ello y vamos a procesar alimentos, vamos a tener una alta probabilidad de que estas plagas puedan acercarse hacia nuestra planta generando contaminación. Lo mismo en la parte de malezas, de manera excesiva, porque aquí es donde pueden anidar las plagas y el encharcamiento, pues la cantidad de agua que puede haber acumulada más la acumulación encima de restos, residuos, genera malos olores y esto atrae a moscas, mosquitos u otros insectos que pueden aparecer y si estamos cerca de ellos, pues vamos a ser una fuente, o mejor dicho, un destino muy probable para este tipo de insectos. El terreno, del mismo modo, tiene que estar sin riesgo de contaminación. ¿De qué nos referimos con esto? Que tenemos que evaluar que el terreno en los cuales estamos asentando nuestra planta de alimentos no haya sido anteriormente algún tipo de zona en donde se almacena basura o donde se utiliza como una fuente o un pozo de residuos. Del mismo modo, pueden haber casos en que han sido antiguos cementerios y evidentemente, pues, esta tierra va a estar también contaminada por los diferentes residuos y descomposición que han habido en él. Asimismo, el Codex Alimentarius también nos habla de la importancia de que el lugar en donde vayamos a establecer nuestra planta de alimentos no esté predispuesta o no tenga una alta probabilidad de inundamiento. ¿Qué sucede? De que hay algunas zonas que pueden estar pues cercanas a ríos o en una cuesta en la cual hay una alta probabilidad de que si hay un cambio climático, lluvias o algún tipo de temblor o sismo, pues se tenga la alta probabilidad de que en esta planta pues puedan llegar muchos residuos, y bueno, en el mejor de los casos y en el peor también por un tema de seguridad. Por otro lado, hablamos con referencia a la exclusividad. La exclusividad nos habla que no tiene que haber acceso directo a viviendas, ni tampoco a locales que realicen otras actividades. ¿A qué nos referimos con ello? Pues de que como vamos a procesar directamente alimentos, tenemos que evitar que haya algún tipo de contaminación por la cercanía tanto a viviendas, porque ustedes saben que en una vivienda hay diferentes actividades durante el día, hay servicios higiénicos, hay una cocina,
y de por sí hay una cantidad de actividades y también personas que no necesariamente pues van a tener siempre una correcta disposición hacia la planta de alimentos, ¿sí? No son de repente personal capacitado que puede estar consciente de la gravedad que puede haber en el cuidado de la higiene de las plantas de alimentos. Es por ello, pues, que se tiene que evitar. Asimismo, nos habla de locales que realicen otras actividades. Nos referimos directamente a que si es una planta amplia de procesamiento, de repente lo ideal es de que si vamos a convivir en esa misma zona con otro tipo de plantas que sean también de alimentos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de contaminación. Lo ideal sería eso. Nos referimos entonces a que no podemos compartir de repente con una empresa que se dedique a otro tipo de industria, de repente a una industria mecánica, a una industria de fabricación de materiales de otro tipo, etcétera. Hablamos también de las vías de acceso. Las vías de acceso y las áreas de desplazamiento con superficie siempre pavimentada. Evitar este tipo de superficies, ¿por qué? Porque traemos contaminación de la calle, ¿sí? Como podemos ver, hay acumulación de agua, la vía no es asfaltada, lo cual genera mucho movimiento de polvo. Además, también que podemos ver residuos de la misma suciedad de la calle. Entonces, todo esto pues va a afectar en la limpieza que podamos querer mantener en nuestra planta de alimentos. Lo ideal es que las superficies, alrededores y las vías de acceso para el ingreso a nuestra planta pues tengan que estar pavimentadas, evitando así contaminación. Quiero poner en esta parte el flujo de procesamiento porque si estamos hablando de la implementación de una nueva planta de alimentos, es importante tener siempre diferenciada la zona limpia de la zona sucia. ¿A qué nos referimos con ello? Que en la zona sucia, en donde vamos a hacer el proceso de ingreso de mercadería que viene de fuera, de repente, según nuestro tipo de proceso, descascaramiento, despelado, y en una actividad en la cual se generan muchos residuos, pues se hagan en esta zona para que luego ya el producto listo y predispuesto para su proceso ingrese a una zona limpia en la cual se van a tener todos los cuidados necesarios de un producto en proceso y producto terminado para evitar así la contaminación. Lo ideal es separar estas zonas que estén muy delimitadas, a lo mejor con colores e incluso también se habla de tener personal específico para cada área y también pues los utensilios de limpieza que sean específicos para cada área para evitar una contaminación cruzada. Del mismo modo, tenemos aquí algunas referencias para las direcciones del flujo del producto, ¿sí? Como podemos ver en esta zona, aquí las flechas nos indican cuál es el destino. Estamos entendiendo que de este punto, en donde estoy marcando, inicia el ingreso de mercadería, el ingreso de toda la materia prima, insumos, material de envasado, etcétera. Todo esto va a seguir un flujo donde principalmente estamos hablando de una zona sucia, ya que se está realizando el proceso de la materia prima y luego vamos a terminar pues con un producto en proceso y un producto terminado, el cual tiene una vía de salida por la misma puerta por donde ingresó los productos que estaban pues con alta probabilidad de que estuvieran con algún tipo de suciedad o de por sí previos al proceso. ¿Qué nos sugiere esta opción? De que efectivamente estamos combinando en zona de entrada y de salida la zona sucia con la zona limpia, lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, por eso es que se indica que es una mala predisposición, ya pues que estamos considerando acá una posible contaminación cruzada. Ahora, recordemos siempre pues que la norma es amplia y en realidad deja mucho al criterio de la persona que lo está evaluando. De repente ustedes me dirán que en su planta de procesamiento no hay el espacio suficiente para poder hacer una vía que evite totalmente la contaminación cruzada, como por ejemplo, tenemos esta disposición que también es inadecuada porque hay un punto en el cual se cruza, ¿sí? Entonces, podemos decir que en la parte donde el producto tenía una alta carga contaminante, se va a cruzar con el producto que está en proceso y terminado. Esto es lo que va a generar contaminación cruzada y por eso se dice que es una mala distribución.
Esta distribución vendría a ser la más eficiente, ya que estamos hablando de que tenemos un solo acceso para todos los productos que tengan alta contaminación y un solo acceso de salida para los productos terminados que tienen que tener una buena, pues, unas buenas prácticas y también unas condiciones de limpieza. Del mismo modo, pues excelente sería tener una sola vía y de igual manera una hacia la derecha, en las cuales se encuentran bastante separadas la zona sucia de lo que viene a ser la zona limpia. Ahora, como les comentaba, si bien estas son condiciones ideales y de repente nosotros en el espacio que tenemos debemos de adaptar muy bien lo que ya tenemos para respetar la norma, lo ideal también es poder indicar o establecer ciertos horarios, ciertas tareas de limpieza entre ellos, para poder de repente hacer funcional un tipo de línea de esta forma. ¿A qué me refiero? Que de repente tengo esta distribución en mi empresa, en mi planta, y pues por un tema económico, un tema de inversión, por ahora no me es posible cambiarlo a una más eficiente como esta, ¿sí? Como cualquiera de estas. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Establecer horarios. De repente colocar que en horas de la mañana es exclusivo para la recepción de mercadería y hasta cierta hora, pongamos 10 de la mañana, 12 del día, es lo único que se va a realizar. Luego se va a realizar todo el proceso y evidentemente, mientras tanto, esta zona va a quedar estrictamente limpia y desinfectada para poder recibir el producto que va a salir. De esta forma, yo estoy cumpliendo con la normativa, ya que voy a realizar una limpieza de la zona, ¿sí? La zona va a estar disponible para recibir el producto terminado, el producto en proceso. En este caso no voy a generar una contaminación cruzada. Eso obviamente lo tengo que establecer dentro de mi manual de buenas prácticas de manipulación, indicando que ese va a ser mi flujo. Y por lo tanto, pues no voy a estar exento a la contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, esto es lo ideal, que se puedan establecer incluso horarios y en el mejor de los casos, si podemos reordenarnos, generar una distribución que nos evite, pues, la contaminación de los productos durante el proceso. Bien, seguimos entonces y entramos en la parte de estructura y acabados. Ingresamos entonces a la parte de estructura y acabados. En líneas generales nos indica que el establecimiento de alimentos debe ser construido con materiales impermeables y resistentes. En las salas de producción deberá considerarse que las características de piso, paredes y techos faciliten la limpieza y desinfección. ¿Qué nos quiere decir con esto? Y acá se los voy a nombrar. Básicamente nos indica que en la unión de entre piso y pared tiene que haber, como podemos observar en esta zona, una ligera y un borde redondeado, el cual permita la limpieza de estas zonas. ¿Y por qué requerimos de un borde redondeado en las uniones de piso-pared? Porque recordemos que durante el proceso se van a generar muchos residuos. Y en la generación de estos residuos, muchos de ellos pueden quedar acumulados en las esquinas de las paredes. Si esta esquina fuera en línea recta, lo que va a suceder es que van a haber una mucha acumulación de residuos que de repente no se van a sacar bien durante la tarea de limpieza. Sin embargo, tener una unión de piso y pared redondeado o zócalo sanitario como lo llamamos, nos va a permitir que esta zona se pueda limpiar efectivamente y que no haya acumulación de restos. ¿Para qué nos sirve esto? Para evitar pues que esta acumulación de residuos contaminen el ambiente. Del mismo modo, nos indica que la unión, del mismo modo nos indica que la unión entre el piso, pues, y la zona de canaletas tiene que estar debidamente protegido. La canaleta tiene que estar provista de estas rejillas que estén obviamente limpias y que sean de un material higienizable y sobre todo tener los sumideros estrictamente protegidos para evitar que haya ingreso de plagas. Asimismo, el piso tiene que tener una pendiente que permita que el agua corra naturalmente hacia la canaleta.
Si nosotros tenemos un piso que no tiene una pendiente hacia la canaleta y que es totalmente plano e inclusive que no ha sido correctamente formado y logramos ver emposamiento de agua, lo que va a generar pues evidentemente es que esta agua emposada acumule residuos si es que no ha habido una buena limpieza y atraiga plagas. Entonces lo ideal siempre es que tengamos esta inclinación. De igual manera, las paredes tienen que ser de un material higienizable. ¿Qué quiere decir? Que normalmente podemos utilizar algún tipo de mayólica o un material en la pared que nos permita lavar. Recordemos que durante el proceso pueden haber salpicaduras de los alimentos e inclusive pueden llegar hasta los techos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos tienen que ser higienizables y preferentemente de colores claros. Vemos acá cómo este techo puede ser higienizado ya que tiene un material que sí lo permite. Asimismo, debemos establecer, recordemos, dentro de nuestros programas de limpieza, pues una limpieza de techos que de repente se puede hacer de forma diaria, interdiaria, según la cantidad de residuos o la contaminación que pueda haber en el área. Nos habla también de las puertas y ventanas. Estas tienen que ser herméticas. Lo que nos quiere decir es de que tienen que estar completamente selladas para evitar cualquier ingreso de ya sea polvo, residuo o plaga hacia el interior de la sala de procesos. ¿Sí? Como acá podemos ver, estas ventanas están estrictamente selladas y como vemos también en las paredes es de material higienizado. Eso sí, mucho cuidado. Cuando hablamos de ventanas, tener mucho cuidado con el material que vamos a utilizar. Recordemos que si vamos a utilizar vidrio, este es el menos indicado para una sala de proceso, ya que si es que en algún momento puede haber la posibilidad de rotura, vamos a contaminar toda nuestra área con las esquirlas de los vidrios. Entonces, lo ideal es siempre utilizar un material que pueda estar dentro de las salas de proceso, que no sea vidrio. Actualmente existen mucho tipo de acrílicos u otros materiales que también incluso son forrados y pues, nos pueden permitir total seguridad en el caso de quiebra. Con respecto a la ventilación, lo que nos dice la norma es de que tenemos que evitar el calor excesivo dentro del área de la sala de proceso. Asimismo, evitar la condensación del vapor de agua. ¿A qué nos referimos? Que si vamos a hacer alguna tarea de tratamiento térmico o que vaya a generar calor, el mismo pues contacto con el ambiente va a generar que se haga la condensación del vapor de agua. Esto lo que va a hacer a la larga es mantenerse en el área y pues va a empezar a acumular la suciedad del ambiente y va a empezar a formar hongos o mohos. Entonces es muy importante evitarlo. ¿Sí? Del mismo modo, como podemos ver aquí, hay presencia de mallas. Muy importante que las zonas destinadas a ventilación puedan estar pues correctamente tapadas para evitar el acceso de plagas. Asimismo, si tenemos un sistema de ventilación, este tiene que tener un mantenimiento. Tenemos que siempre estar cuidando que haya cambio de filtros, que haya limpieza interna y externa, ya sea por un proveedor o por personal interno del área, siempre teniendo las condiciones de seguridad. También tenemos que el Codex Alimentarius lo habla y lo menciona no solo como un tema de ventilación, sino también de calidad de aire. ¿A qué nos referimos con eso? De que indica que debemos de disponer de los medios adecuados, ya sea de ventilación natural o mecánica, para reducir al mínimo la contaminación de los alimentos que se transmiten por el aire, como lo son los aerosoles y también las gotas de condensación, de las cuales acabamos de hablar. Asimismo, tienen que contribuir a controlar una temperatura de ambiente, claro, porque efectivamente mantener una correcta temperatura va a evitar que se formen estas gotas de condensación. Asimismo, el control de olores que puede afectar la idoneidad de los alimentos. Si bien de repente tenemos separadas las áreas, tanto limpia como sucia, de procesos, de producto terminado, hay que controlar mucho el tema de olores según el producto que vamos a tener, ya que de esta forma también se logra una contaminación. Y pues los sistemas de ventilación, como les había indicado ya, evitar que trate de construirlo de una manera que el aire no circule nunca en dirección de la zona sucia hacia la zona limpia. Siempre tiene que ser todo lo contrario. ¿Sí? De esta forma evitamos contaminación. Con respecto a la iluminación, la norma nos habla de que tenemos que tener una adecuada intensidad, calidad y distribución de la iluminación.
¿A qué nos referimos con eso? Que según las tareas que vayamos a realizar, vamos a requerir cierto tipo de intensidad de luz. A eso nos referimos con el número de luxes que hay en, en nuestro equipo fluorescente o nuestro equipo de iluminación. 540 luxes es el máximo y se da cuando vamos a hacer un examen detallado del producto. De repente estamos haciendo una elaboración pues o una selección de algún producto, de alguna menestra, entonces el área tiene que estar iluminada con esta intensidad de luz para poder pues ver de manera efectiva y poder seleccionar el producto. Si estamos hablando de una sala de producción, estamos hablando de que se requieren 220 lux. Y si estamos hablando de zonas de tránsito u otras oficinas, con 110 lux es suficiente. ¿Cómo hacemos la medición de esta intensidad? A través de este equipo que se llama luxómetro. Como lo podemos ver acá, consta de una lupa y de esta carcasa en las cuales de la manera digital nos va a indicar cuánta cantidad de lux hay en el área. Asimismo, nos habla de que la iluminación, ya sea natural o artificial, en este caso cuando es artificial, tiene que contar con un protector, porque si en algún momento hay una rotura del fluorescente que está en la parte interior, el protector va a contener los residuos o las esquirlas del fluorescente roto. Eso es muy importante para todos los puntos. De manera general, nos habla también de que en nuestra sala o en nuestra planta tienen que haber áreas de tamaño adecuado que nos permite el procesamiento sanitario y facilita las tareas de higiene de la planta. Asimismo, nos habla de los servicios higiénicos, que no debe tener acceso directo a la sala de proceso. Y aunque de repente parecerá pues algo muy lógico, cuando a veces únicamente se adaptan ciertas zonas pues, al proceso en sí, a la planta o a lo que se necesite, muchas veces caemos en esto. Me ha pasado, he tenido experiencias con estos puntos y bueno, una de las medidas que se tomó es efectivamente, si no podía haber en el momento un cambio estructural, fue clausurar definitivamente ese servicio higiénico. Los ambientes de procesos con espacio suficiente para facilitar el desarrollo de las operaciones de proceso y limpieza, así como para evitar contaminación cruzada. Identificación y delimitación de zonas sucia, intermedia y limpia. Eso es muy importante. Y asimismo tener áreas con flujos continuos. Esto va muy amarrado de las zonas, separación de zona sucia, intermedia y limpia, ya que esto nos va a ayudar a evitar la contaminación cruzada. Entrando a la parte de servicios higiénicos en sí, nos indica la norma que estos deben de estar en buen estado de conservación e higiene, tienen que tener una estructura y accesorios de material sanitario. Asimismo, tiene que haber avisos alusivos a las BPM, por ejemplo, el recordatorio de lavado de manos, esencial. Tiene que haber facilidad para el lavado de manos y esto tiene que pues estar acompañado de un abastecimiento permanente de agua. Asimismo, los aparatos sanitarios tienen que estar en función del número del personal, y esto lo encontramos en la norma 007 del 98, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario, el cual incluso nos especifica, según la cantidad de personal, cuál es el número de inodoros y lavatorios que debemos de tener. Y también nos indica que no debe haber acceso a la sala de procesos, muy importante. Con referencia al vestuario del personal, nos indica la norma de que tiene que ser exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de compartir la zona de los servicios higiénicos con la zona del vestuario. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues en la zona del vestuario nosotros vamos a tener la ropa para estar en contacto en la sala de procesos con los alimentos. Entonces, es una fuente de contaminación que nosotros estemos en esta área, pues en los servicios higiénicos. Tiene que ser independiente de los servicios higiénicos provistos de duchas y gabinetes que permitan separación de la ropa de calle con la ropa de trabajo. ¿Qué nos quiere decir? Que tiene que tener el espacio suficiente para poder separar ambas. Sin embargo, como pueden ver esta fotografía, estos casilleros son muy pequeños. Lo que se decidió en este caso fue brindar 2 casilleros por persona, ¿sí? Uno para tener su ropa de trabajo y otro para tener la ropa de la calle. Muy importante también, y que lo aplicamos mucho en la industria, es evitar que el personal coloque sus alimentos dentro de los lockers del vestuario.
Porque recordemos, hay que tener en cuenta pues que a veces el personal no es muy cuidadoso al momento de llevar sus alimentos, puede sufrir algún tipo de derrame, ya sea un líquido o una comida, y si no avisa de forma oportuna o no se hace una limpieza adecuada, lo que vamos a generar aquí es que llamemos la presencia de algún tipo de insecto, ya pueden ser hormigas, cucarachas, moscas, mosquitos, etcétera. Esto evidentemente pues va a generar que haya presencia de plagas en la planta y eso es algo con lo cual se combate constantemente. Entonces, queda de ustedes poder indicar, darle indicación dentro de su planta de procesos, dentro de su zona de trabajo, que se evite la presencia de alimentos. Ahora, si la empresa no da los alimentos como tal, lo que se puede hacer es destinar un área específica, tal vez en una oficina o en el mismo comedor, en donde el personal pueda colocar exclusivamente sus alimentos y así evitemos que estén dentro de los lockers. También se debe de establecer una zona de limpieza y desinfección. Es muy importante porque el personal, como bien estamos comentando, viene con carga de suciedad y de contaminantes de la misma calle, del momento que se cambia la ropa, etcétera. Entonces es importante que antes de entrar a la sala de proceso pueda hacer un correcto lavado de botas, ¿sí? De caso los tuviera. Acá en este caso podemos ver que este personal tiene estos protectores, unas bolsitas sobre los zapatos, entonces estos también los ha metido en la solución clorada. Y del mismo modo tenemos acá el lavado de manos, ¿sí? Que está provisto de agua, de jabón, posiblemente acá esté colgado su instructivo de lavado de manos y pues debe de tener también papel toalla o secador de manos. Es por ello que tenemos que darle las facilidades para el lavado, ¿sí? El lavabo sin accionar, el jabón. Podemos incluir también gel alcohol o en todo caso, si es que el jabón tiene poder germicida, pues y se ha validado que efectivamente cumple esta labor, se puede compartir. El papel toalla, el basurero y, importantísimo, un instructivo de lavado de manos que le pueda hacer recordar al personal cuál es la forma efectiva de hacerlo. ¿Sí? Evitar esos lavados de manos que son pues un saludo a la bandera que únicamente se mojan la mano y terminan secándose en la misma ropa, sino que evidentemente hayan hecho un correcto lavado de manos. ¿Por qué? Porque efectivamente pues en las manos tenemos muchos contaminantes y es por eso que se debe lavar después de usar los servicios, de manipular un material sucio, de manipular cualquier material que pueda transmitir enfermedades y todas las veces que sea necesario, ¿sí? Este es un instructivo de lavado de manos, en realidad es recomendado por la OMS, pero podemos encontrar muchos en internet y habría que adaptarlo a lo que necesitamos. Asimismo, si es que no hay un correcto lavado de manos, estas se han comprobado en un estudio que son las zonas que siempre recordamos lavar, que son las partes celestes. Imagínense, es aproximadamente la mitad de lo que son las dos manos, ¿no? Sobre todo los diestros, lavamos más al final nuestra mano derecha que la izquierda. Únicamente pues es un breve paso. Zonas que a veces olvidamos lavar vienen a ser las naranjas, ¿no? Miren la incidencia, la punta de los dedos. En realidad esa es una parte muy importante, ¿sí? Frecuentemente olvidamos lavar la punta de los dedos de la mano izquierda y recordemos pues con eso a través de los dedos y de las yemas logramos en sí manipular las cosas. Entonces, imagínense qué tan importante es un correcto lavado de manos. O sea, todo lo que estamos manipulando al final se está quedando en nosotros. ¿Por qué? Porque no hacemos un correcto lavado. Inclusive, acá tenemos una, un análisis microbiológico, ¿sí? Que se hizo para indicar qué cantidad de microorganismos pueden crecer. Y vean ustedes claramente, estos vienen a ser los dedos de la mano y cuando no hay un correcto lavado. En la primera es una mano sin lavar, es decir, todo lo que puede crecer creció. Una mano a la que solo le pasé agua. Recordemos pues que los microorganismos no se van a ir solo con el agua, de repente algunos se irán, pero básicamente la presencia está. Una mano lavada por 20 segundos y sin desinfectar. Únicamente hemos pasado el jabón. Hemos eliminado suciedad, pero sin embargo podemos observar que hay presencia de microorganismos. Sin embargo, cuando ya hemos hecho un lavado efectivo y desinfección, no hay presencia de microorganismos. Entonces, qué importante está en hacer un correcto lavado, pues como siempre dicen, la limpieza y en el final la salud de nosotros mismos está en nuestras manos.
Con respecto al material de los equipos y utensilios, porque bueno, todo esto forma parte de la planta, nos habla de que no deben de producir ni emitir sustancias tóxicas. No deben impregnar a los alimentos y bebidas de olores o sabores desagradables. No deben de ser absorbentes, muy importante. Deben ser resistentes a la corrosión, soportar repetidas operaciones de limpieza y tener superficies lisas y exentas de orificios y grietas. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Miren, por ejemplo, este es un colador que de repente lo encontramos en muchas de las plantas de alimentos o algún tipo de industria en general. Vemos de que sucede mucho de que los productos o los insumos o los materiales que utilizamos domésticamente en nuestras casas los llevamos muchas veces a la industria de alimentos sin recordar, pues que vamos a tener repetidas operaciones, ya sea de limpieza o de uso, y evidentemente este material no está preparado para esa intensidad en el proceso. Entonces va a terminar deteriorándose muy rápidamente. ¿Y qué es lo que va a generar? No solo la rotura y que ya no me sirva, sino que ustedes pueden ver que este colador tiene fibras, ¿verdad? De un material que vendría a ser un tipo alambre. Imagínense que estas fibras puedan llegar al alimento. Sería evidentemente un grave caso pues de contaminación. Entonces, es muy importante nosotros hacer el seguimiento de los materiales que estamos utilizando. Del mismo modo, miren, estos son unos utensilios que vienen con estos mangos de acrílico, de plástico, ¿sí? Y miren que a través del uso y también de colocarlo en superficies calientes, se ha empezado pues obviamente que cuando ponemos el plástico en una superficie caliente se va a derretir y con el uso pues se le ha hecho estas marcas y además se le ha acumulado suciedad. Un fuerte punto de contaminación, el mismo modo este mango, ¿sí? Y también de repente podemos encontrar, nos indica mucho la norma que tenemos que evitar que sea de material, absorbente. ¿Y eso qué nos quiere decir? La madera. La madera es un material absorbente muy conocido y de repente en algunas industrias o en algunas zonas, algunas personas los prefieren pues porque ya tienen un uso, conocen su uso, saben que es más práctico, es más económico, entonces los utilizan. Pero nos olvidamos nuevamente pues que la madera es absorbente y si estamos en una industria de alimentos, obviamente, el lavado continuo de esto va a hacer pues que la madera se empiece a abrir, a agrietar, va a acumular residuos, no termina de secar, obviamente. Entonces esto va a hacer que haya generación de hongos. Es muy importante evitarlos. Bien, continuamos. Tenemos ahora, ya pasamos en sí a la evaluación de proveedores, ya vamos a entrar a la parte del proceso, ¿sí? Empezamos con la evaluación de proveedores, pues porque evidentemente lo primero que sucede en nuestra planta de alimentos es el ingreso de la materia prima. Entonces, es importante, antes de poder decidir este ingreso, seleccionar quiénes son los proveedores que me los van a traer. ¿Cuáles son algunos criterios que nosotros podemos tomar? Primero, tener en cuenta que tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad. Entonces, si nosotros vamos a tener como guía este sistema, tenemos que tener en cuenta que el proveedor también lo debe de tener. ¿Qué queremos decir con eso? Que debemos de consultar si es que el proveedor cuenta con algún tipo de certificación o implementación de algún sistema de calidad que nos dé la confianza que ellos también aplican las buenas prácticas dentro de sus empresas. ¿Sí? Otro punto importante es el registro sanitario o la habilitación sanitaria. Si el producto que me están trayendo cuenta debidamente en su etiqueta con toda la información referente al proveedor, al productor, a las fechas de vencimiento, lotes, e incluso evidentemente tienen un registro sanitario o una habilitación sanitaria, eso también nos da la confianza de que es un producto pues que se
procesa en una planta en donde se conocen las buenas prácticas de manipulación. Otro punto importante es la evaluación de muestras. Nosotros como clientes, desde el punto de vista del proveedor, podemos solicitar algunas muestras y poder evaluarlas, ya sea microbiológicamente, de forma físico-química, etcétera, según lo que nosotros consideremos en en nuestro manual de buenas prácticas de manipulación como necesarios para tener un proveedor confiable. Asimismo, las fichas técnicas acompañan mucho esto, ya que en una ficha técnica van a indicar toda la parte de composición del producto, de su uso y de las condiciones de almacenamiento, muy importantes también para poder mantener el producto en buen estado. Y por último, certificados de análisis. De repente nosotros no tenemos el presupuesto para poder hacer muestras microbiológicas o análisis microbiológicos de los productos que nos ingresen, pero sí el proveedor nos puede traer algún tipo de certificado que se haya realizado en algún momento del producto para que nosotros nos dé la tranquilidad de que se hace un seguimiento de ello y que pues están cumpliendo con las buenas prácticas en la. Si llegamos en sí el control de proveedores, pues lo que tenemos que hacer es una lista de proveedores seleccionados. Recordemos que obviamente debemos de tener por producto más de dos. ¿Sí? Es lo ideal para que si en algún momento hay un desabastecimiento de un proveedor, podamos optar por otra opción que también sea segura. Asimismo, debemos de considerar la evaluación periódica de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, entrega de especificaciones técnicas, certificados de análisis por lote. Eso no quiere decir de que nosotros podemos solicitar estos documentos, ¿sí? En algún momento, en algún lote, si de repente es un lote importado o es un lote de producción grande, entonces podemos solicitar ese tipo de documentos. Asimismo, la programación de auditorías de acuerdo al riesgo. De repente tenemos algún tipo de proveedor con el cual trabajamos una gran cantidad de producto. Es nuestro proveedor principal. Entonces, si evaluamos el riesgo, sí, si este proveedor nos falla en algún momento con el tema de calidad, vamos a sufrir directamente pues el golpe en la calidad también de nuestros productos. Entonces es importante que evaluemos quiénes de nuestros proveedores son de este tipo para poder generar con ellos una auditoría en los cuales conozcamos su planta y podamos verificar un poco de sus procesos y validar de que se estén cumpliendo con las buenas prácticas de manipulación. Del mismo modo, si es que tenemos algún proveedor que en algún momento ha presentado o ha tenido algún tipo de no conformidad, de igual manera, pues es importante ir a visitarlo para ver si es que están teniendo ya las correcciones indicadas con referencia al reclamo o la no conformidad. Pruebas de laboratorio también pueden formar parte de nuestro programa de auditorías y la certificación de su sistema de aseguramiento de la calidad por autoridad sanitaria o instituciones competentes. Pasamos ahora a la parte de recepción, almacenamiento y transporte. Aquí es importante tener un control de operaciones efectivo, ya que tenemos diferentes parámetros de control. Por ejemplo, la concentración de un desinfectante de por sí en la operación, el tiempo y temperatura del tratamiento térmico, la evidencia de control de riesgos. Pasamos ahora al control de operaciones, ¿sí? Hay diferentes parámetros que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo los parámetros de control de concentración de desinfectante, de tiempo y temperatura del tratamiento térmico, ya sea una esterilización o una pasteurización. Evidencia de control. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de los controles que nosotros podamos establecer, tiene que existir un registro, un formato en el cual podamos llenar que efectivamente se está realizando este control y cuáles son pues los datos que nos están brindando en el momento. Asimismo, tenemos que aplicar medidas preventivas y correctivas para estos controles, las fases definidas del proceso, los parámetros de control y quiénes son los responsables, el seguimiento y el registro y las medidas preventivas y correctivas.
asimismo un sistema de trazabilidad que lo vamos a ver más adelante. Es importante también mencionar el control de alérgenos. De repente no lo hemos mencionado antes, pero en esta parte pues incluye muy bien. Recordemos pues que los alérgenos, los vamos a mostrar aquí, es una lista de 9 productos que están declarados en sí por el Códex, pero ya se ha unido incluso un producto más, lo vamos a ver también. Tenemos acá pues que básicamente constituyen los cereales, los crustáceos, los huevos, pescados, maní, soya, leche y productos lácteos, algunos de los frutos secos, el sulfito y en concentraciones de 10 miligramos por kilogramo o más. Incluso últimamente se ha agregado también. Entonces, con respecto a los alérgenos, el control indica que debemos identificar la presencia de alérgenos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los productos que tengamos como materia prima o insumos, debemos de saber identificar cuáles de ellos son alérgenos. Entonces, tenemos que establecer un sistema de manejo de alérgenos desde la recepción, elaboración y almacenamiento, lo que quiere decir que en las diferentes etapas por las que este producto alérgeno pasa en nuestro proceso, tiene que estar debidamente identificado y establecer un manejo para evitar una contaminación cruzada. Y ahí vamos a este punto que nos indica que debemos establecer controles para evitar el contacto cruzado entre alimentos que contienen alérgenos y los que no. ¿Qué nos quiere decir? De repente, dentro de nuestro proceso tenemos la presencia de huevos, que está considerado como alérgeno, y también tenemos la presencia, pues, de arroz, que no es un producto alérgeno. Durante todo el proceso, desde el almacenamiento, el proceso en sí y la elaboración, la recepción y la entrega, tenemos que considerar siempre la presencia de este producto para mantenerlo alejado y evitar que éste pueda generar algún tipo de contaminación con los otros productos. ¿Y por qué es esto importante? Recordemos pues que cuando una persona genera una alergia, es muy diferente a una intolerancia, obviamente. eh, en el organismo se va a desarrollar en el momento una respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando el organismo siente una mínima cantidad de este alimento en los cuales es alérgico, su sistema va a reaccionar, lo que va a generar una serie de acciones en el cuerpo, como puede ser una de las más leves, enrojecimiento o aparición de ronchas. Pero si esta alergia es muy grave, puede darse un cierre en las vías respiratorias, pudiendo ocasionar incluso hasta la muerte. Entonces es importante que tengamos el debido cuidado y sobre todo sensibilizar al personal sobre la importancia de tener separados y evitar una contaminación cruzada en el caso de productos alérgicos. Pasamos ahora a la parte de recepción, almacenamiento y transporte. En esta parte tenemos las materias primas, los aditivos y los envases, ¿sí? Es muy importante en que en la zona en los cuales nosotros vamos a recibir los alimentos sea una zona protegida, sea una zona hermética, una zona cerrada. Como podemos ver acá, pues se recibe prácticamente a la intemperie y esto es algo muy común, pero que se tiene que ir corrigiendo. Recordemos que los alimentos están ingresando, pues, cerrados, tapados, y si lo vamos a exponer para revisarles o medirles la temperatura en una zona abierta,
estamos exponiendo de alguna forma la inocuidad del alimento. Entonces es importante que si bien sí se realicen este tipo de actividades como revisión visual, toma de temperaturas y verificación del vehículo en donde está ingresando el producto, pues también debemos ser conscientes en el lugar en donde esto se va a realizar. Empezamos con la materia prima y aditivos que están destinados a la fabricación de alimentos y bebidas, deben satisfacer los requisitos de calidad sanitaria establecidos. Calidad sanitaria es una palabra técnica que ya la hemos visto antes, pero que vamos a recordar su significado. Es el conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos y organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano. Bien, entonces, como parte de una guía de esto, si bien no muchas de las normas tienen identificado cuál es la calidad esperada durante el ingreso de mercadería, esta norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva 173 del MINSA del 2021 establece brevemente en un anexo cuáles son las características de calidad sanitaria esperados en los alimentos perecibles y no perecibles. Ahí se los dejo para que lo puedan visualizar. Del mismo modo, nosotros, como un control interno, podemos establecer, en el caso de la materia prima, una tabla de rango de temperaturas de recepción, ¿sí? En la cual podemos indicar si, por ejemplo, vamos a recibir cortes cárnicos, ya sea de vacuno o de porcino, o vísceras, o aves, o lácteos, indicar cuál es nuestra temperatura mínima y máxima en tanto en congelación como en refrigeración, para nosotros recibirlo sin ningún problema. E incluso podemos considerar colocar restricciones. Si nosotros esperamos un producto en refrigeración y nos lo traen congelado con formación de hielo o escarcha en la superficie y validamos con el termómetro que efectivamente el producto no está refrigerado o congelado, pues podemos indicar que no se va a recibir. Todo esto forma parte de nuestro control interno y que tiene que estar expuesto en nuestro manual de buenas prácticas de manipulación. Por otro lado, hablamos de los aditivos alimentarios. En el caso de los aditivos alimentarios, la norma nacional, el Decreto Supremo 00798, nos indica que estos aditivos tienen, que los que vayamos a usar tienen que estar en uso en la cantidad indicada y los aditivos aprobados por la norma general para los aditivos alimentarios del Códex, ¿sí? Como acá podemos ver, les dejo el código y ha tenido diferentes adaptaciones y revisiones, siendo el último en el 2021. En esta norma vamos a encontrar todo el conjunto, pues, de aditivos existentes para los diferentes tipos de productos, los cuales podemos utilizar y cuáles son las cantidades mínimas y máximas que se van a utilizar. Como podemos ver en este cuadro, ¿sí? Bien, del mismo modo, como aditivos, también tenemos a los aromatizantes y saborizantes. La norma nos indica que vamos a tener en cuenta también los que están indicados en estas resoluciones o reglamentos nacionales. Y del mismo modo existe información, acá podemos ver, este es una biblioteca de pues, sabores, de los ingredientes de los sabores del FEMA, que es una entidad pues, de los Estados Unidos, los cuales han realizado mucha investigación con referencia a estos productos. Y aquí en esta biblioteca podemos buscar por aromatizante o saborizante y pues nos va a indicar cuáles son las cantidades mínimas o máximas permisibles. Del mismo modo pasamos ahora para la parte de los envases. En la parte de envases nos indica que para el uso de alimentos, bebidas y materias primas, estas deben de ser inocuos y libres de sustancias potencialmente tóxicas. Esto es muy importante y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Asimismo, nos habla con referencia al lavado de envases. ¿Sí? En una empresa se puede lavar o hacer uso de aguas residuales, no aguas residuales, sino agua de segundo uso para el lavado de los envases. Y nos indica también, eso lo vamos a ver más a fondo en la parte donde hablemos del control del agua, pero también nos indica que si nosotros vamos a utilizar un envase retornable para nuevamente utilizarlo en nuestra línea de proceso, tenemos que asegurar que el proceso que le vamos a dar, el lavado que le vamos a dar a este envase va a dejar
el envase final con las condiciones óptimas para colocar el producto en el interior. Prohibido el uso de envases que hayan sido utilizados para contener productos distintos a los alimentos y bebidas de consumo humano. Eso es muy importante. Bien, ¿a qué nos referimos entonces con lo que vimos hace un momento que nos habla de libre de sustancias potencialmente tóxicas? Generalmente cuando nosotros tenemos algún tipo de envase y nos referimos especialmente al primario, que es el que va a tener contacto directo con el alimento, nos establecen ciertos análisis, por ejemplo, el análisis de migración global de envases en contacto con los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que los envases en su conformación están conformados por múltiples componentes químicos que podrían ser tóxicos para el consumo humano. Entonces, a estos envases, al estar en contacto directo con el alimento, tenemos que evaluar que no exista o que esté dentro del rango la migración de estos componentes hacia el alimento. Del mismo modo, se hacen análisis físico-químicos pues de los diferentes elementos que vemos aquí. Igual se realiza un análisis de los monómeros residuales, como podemos aquí ver el cloruro de vinilo y el acrilonitrilo. Y por último, un análisis microbiológico también que nos indique pues que el envase no va a ser un contaminante para mi producto final. Pasamos a la parte de almacenamiento. En esta parte lo que nos indica la norma es que tenemos que tener un almacén de materia prima y producto terminado. En este caso es separado, ¿sí? Un almacén exclusivo de materia prima y otro de producto terminado, para que no haya un riesgo de contaminación cruzada. También hablamos de proteger la calidad e inocuidad. ¿Qué quiere decir? Que el almacén tiene que ser un espacio hermético, con una temperatura adecuada según lo requiere el producto, ¿sí? Ya que podemos tener pues almacén refrigerados o congelados, como podemos ver aquí en el caso de productos perecibles. Y en ellos también tenemos que evitar la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque podemos tener de repente productos refrigerados como carnes y también frutas y verduras. Como sabemos, pues las carnes generalmente van a tener una exudación de líquido, lo que llamamos una sanguaza. Entonces, esta sanguaza puede ser muy contaminante ya que proviene de una carne que está evidentemente pues con cierta carga microbiana, entonces esta sanguaza también va a tener esa carga. Lo que hay que evitar es de que haya un cruce de este líquido que va a exudar con otro tipo de alimentos. Lo mismo para la parte de la estiva. Cuando hablamos de no perecibles, hablamos específicamente de productos abarrotes, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que tiene que haber una separación del piso de 20 centímetros y 60 centímetros del techo y 50 centímetros entre ruma y pared. Y en el caso de perecibles, que estamos hablando pues de almacenes refrigerados o congelados, se tiene que permitir una correcta circulación de aire. 10 centímetros del piso, 15 centímetros de la pared y 50 centímetros del techo. ¿Por qué podemos ver acá que siempre hay esta separación? Uno, como vemos en la imagen, para que permita una correcta circulación. Ya sea que hablemos de un almacén refrigerado, congelado o uno a temperatura ambiente, estos espacios van a permitir pues que los productos se mantengan frescos. Asimismo, nos va a permitir las tareas de limpieza. Si nosotros tenemos un almacén en los cuales estos estantes están completamente pegados a la pared, lo más probable es que empiecen a acumular polvo, suciedad, formen telas de araña, etc. Entonces, siempre el distanciamiento que hay entre rumas y entre la pared nos va a permitir una correcta tarea de limpieza. Asimismo, recordemos que para el caso exclusivo del almacenamiento de productos terminados, tenemos una resolución ministerial del 2015 en los cuales nos va a establecer cuáles son las condiciones pues, para un almacén de abarrotes, un almacén de frío, los controles que hay que tener en el caso de temperaturas y humedad relativa y pues cuál va a ser el ordenamiento adecuado para evitar la contaminación cruzada. Para el caso del transporte, tenemos que tener camiones que estén provistos, si es que se requiere de la cadena de frío, pues que tengan una correcta, que tengan la disposición para mantener el equipo refrigerado o congelado. Perdón.
¿Sí? ¿Qué nos dice? Que tiene que estar acondicionado para proteger del calor, humedad, sequedad y otros. Que la tolva, que viene a ser esta parte interna, no puede transportar otro producto contaminante. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a llevar alimentos, no puedo también aprovechar el transporte para llevar productos químicos o para llevar por ahí de repente un equipo, etcétera. No transportar alimentos donde se transporten tóxicos. De repente yo en este camión no los pienso llevar juntos, los alimentos con algún tipo de producto químico, pero sí de repente antes de este viaje transporté puros productos químicos y ahora voy a transportar alimentos. ¿Por qué no? Recordemos que generalmente los productos químicos o productos en general tóxicos o contaminantes pueden dejar pues algunos residuos tanto en olor o también pues en presencia. Entonces esto va a poder contaminar nuestro producto. Asimismo, se debe acondicionar para evitar contaminación entre tipos de alimentos o no comestibles. Como lo comentábamos hace un momento, de repente yo quiero llevar carne cruda, pero también quiero llevar una torta, imagínense. Entonces nadie dice que no lo podamos hacer, pero sí tener las consideraciones para ellos, ¿no? De repente acondicionamos y tenemos un cooler en los cuales lo colocamos eh, estos packs congelados para ayudar a la temperatura interna y los cerramos debidamente en este transporte. Y a la par tengo una cajita en la cual he colocado correctamente la torta y lo coloco dentro de una java y está protegido. De esta forma evitamos que entre diferentes tipos de productos se contaminen, pero obviamente sí pueden ir en un mismo transporte, siempre que generemos una condición que evite la contaminación. Muy importante que la parte interna esté disponible para la limpieza y desinfección y también que tenga una carga, una estiba y una descarga adecuada. Porque de qué sirve que yo tenga esto súper limpio, que si cuando lo van a bajar va a venir una persona que no está preparada para manipular alimentos, que no tiene una correcta vestimenta, ni siquiera de repente ha cumplido con el lavado de manos y va a manipular estos productos que han sido tan cuidados. Entonces, muy importante también con la capacitación al personal que realice el transporte. Y luego pasamos con la parte de higiene del personal. En esta parte, la norma nos indica mucho del estado de salud de las personas. Si bien el carnet de sanidad, como vemos en la primera fotografía, no es un indicador que el personal se encuentre correctamente con las mejores condiciones de salud, recordemos que el carnet de sanidad, según la municipalidad en que lo saquemos, a veces es más o menos rápido que te lo den, ¿sí? Es lo único en que varía. Ahora, tiene exámenes, sí, te pueden hacer exámenes de sangre, exámenes de heces, un examen médico general, pero ninguno de ellos son considerados como exámenes para verificar eh, las que pueden ser transmitidas por alimentos. Entonces es muy importante de que se realice algún tipo de examen médico externo o en una clínica o en una posta especializada, ¿sí? La norma en sí no te indica qué examen requieres, pero cuando te hacen una verificación, sí consideran mucho qué es lo que estás colocando, ¿no? En este caso, el códex sí nos habla en sí de algunas enfermedades y sobre todo de algunos síntomas, que los cuales nos indican que el personal no está en correcta salud. Sí, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les comento en este caso específico, sí es necesario realizar, si ustedes van a pasar algún tipo pues, de auditoría, el carnet de sanidad no va a ser suficiente para pasarla. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un examen clínico adicional en una posta o en un centro médico de una enfermedad que esté relacionada. ¿Okay? En la parte de salud del personal, el códex sí nos habla de que hay que estar atentos a diferentes síntomas, ¿no? Como por ejemplo lo son diarrea, vómitos, ictericia, fiebre, dolor de garganta, lesiones cutáneas, secreción de los oídos, ojos o nariz. Entonces hay que estar atentos o si es que en sí tenemos también una herida abierta, como podemos observar acá, cuál va a ser el cuidado que se le va a dar al personal. A veces de repente basta con una curita, pero también sabemos que a veces una curita puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero cuando tengo una herida es de repente airearla y de repente colocar la pomada correspondiente y dejar que pueda respirar también.
Entonces, si yo coloco una curita, estoy eh, empeorando tal vez la lesión. Entonces, si es que tenemos algún tipo de corte muy grave, normalmente se considera un descanso médico al personal y si no, nosotros como encargados de calidad hay que estar siempre atentos a las manos de los manipuladores para verificar de repente que si tiene, sí, pues algo que puede ser un contaminante y que no es lo ideal colocar una curita, de repente realizar otras actividades para este personal para evitar pues que ponga en riesgo eh, la, la limpieza, ¿no? Las condiciones de la planta. Con la parte de higiene del personal, bueno, es evidente, ¿no? El baño diario, el cabello corto o recogido, que estén afeitados y sin maquillaje, las uñas cortas, limpias y el lavado y desinfección de manos muy importante. Asimismo, su vestimenta, uniforme completo y limpio, ropa de colores claros preferentemente, ¿sí? Si bien la norma no te indica que tiene que ser blanco, lo ideal es que sí te recomienda que sean pues de colores claros. ¿Por qué? Porque obviamente la intención es que podamos ver a simple vista que las ropas se están manteniendo limpias. A veces cuando es de color oscuro, los chicos aprovechan mucho en tener estas ropas muchos días y pues de esta forma también estamos contaminando. Uso de toca y mascarilla correctamente. Guantes si es que es necesario en la operación. Evitar el uso de accesorios como aretes, collares, relojes, celular u otros. Muy importante poder darle esta cultura, esta conciencia al personal para poder mantener correctamente pues, los estándares de calidad dentro de la planta de proceso. De igual manera, en el caso de las buenas prácticas, tenemos que evitar tocar la cara o el cuerpo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues recordemos que de por sí nosotros, a pesar de que tengamos un baño diario y un correcto lavado de manos, en nuestra piel existen también microorganismos, los mismos del ambiente, los mismos de nuestros mismos cuerpos, pues porque estamos en contacto normalmente pues con diferentes personas, diferentes ambientes, la misma ropa, el mismo proceso también nos contamina. Entonces, si nosotros vamos a tocarnos diferentes partes del cuerpo, lo que va a suceder es que también en nuestras manos, al momento de rascarnos o tocarnos la cara o el cuerpo, vamos a llevar estos microorganismos. ¿Sí? También es importante no guardar objetos personales en zona de procesamiento. El personal de repente le gusta mucho, ¿no? Mantener eh, de repente al momento del proceso, al momento que salen de su casillero, ay, llevo mis llaves, llevo mi celular, llevo mi agua, llevo mi esto, llevo mi otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí en qué cosas les estamos permitiendo. La idea es evitar la contaminación. Entonces, mientras más cosas el personal esté llevando a su área de trabajo, pues más opciones hay de que pueda contaminarse. Proteger heridas con curitas, esparadrapo, colocarse guantes. Si está enfermo, no manipular alimentos y comunicar. ¿Sí? No comer, fumar, masticar chicle o tocar dinero durante pues, las labores de proceso dentro de la planta. Asimismo, es importante el conocimiento en buenas prácticas y el lavado de manos. ¿Y a qué nos vamos con esta parte final del conocimiento? Pues a la capacitación del personal. Es muy importante esta labor de capacitación. ¿Sí? La empresa debe de contar con personal profesional calificado para poder dirigir y supervisar todo el proceso productivo. Asimismo, este personal tiene que ser pues capacitado continuamente en temas relacionados a la manipulación higiénica de alimentos, a la limpieza, desinfección y control del proceso. Es muy importante porque recordemos que al final del día, la persona que está en contacto directo siempre con el alimento y pues está todo el día en esta tarea es el operario, el personal de producción del proceso. Entonces, si esta persona desde el primer día que ingresa recibe más que inducción de qué es lo que debe de hacer, pero no por un área de calidad de cómo lo debe de hacer, desde ahí posiblemente estamos empezando. ¿Por qué? Porque no podemos confiarnos en la experiencia que pueda tener este personal. De repente el personal sí tiene experiencia en la labor que va a hacer, pero no en las buenas prácticas de manipulación o de higiene que él debe de tener. Entonces, es importante, les comento que desde el primer momento que el personal, o antes que el personal
ponga el primer pie, pues, en la sala de procesos, tiene que estar debidamente capacitado en temas de calidad. Tiene que saber cómo debe de ingresar, por qué tiene que ingresar así, hacer más que una capacitación, una sensibilización, ponerlo en el lugar, en el momento de consumidor, ¿sí? Que él mismo se siente identificado y por eso él de esta forma va a entender cuál es la importancia de mantener las buenas prácticas. Yo creo que nadie quiere comer algo y terminar enfermo. Entonces, ese es el primer punto en el cual debemos empezar cuando hay personal nuevo. Y del mismo modo, el personal que ya está dentro de la planta, darle capacitación constante en los diferentes temas, ¿no? De repente ya sabe las buenas prácticas de higiene y está perfecto, pero ¿sabe limpiar y desinfectar correctamente? ¿Sabe cuál es la diferencia entre ambos? ¿Sabe qué utilizar para la limpieza y desinfección? ¿Lo está haciendo bien? Porque si bien de repente podemos tener los insumos, el personal tal vez no sabe cómo hacerlo bien. No sabe que de repente cuenta con utensilios para hacer diferentes tipos de tareas, o no sabe que hay un detergente, un desinfectante, pero también hay un desengrasante y un quitasarro. Entonces tiene que saber y conocer cuáles son pues las herramientas que tiene para realizar correctamente esta labor. Entonces, yo con esto los dejaría por esta parte. Recuerden revisar la bibliografía. Uno de nuestra mano derecha es el Decreto Supremo 00798, pero también nos ayudamos mucho de la versión actual del Códex Alimentarios que fue corregido en el 2020, perdón. Asimismo, tenemos información muy importante aquí, las cuales pueden observar y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.